Hoy vamos a hablar un poco de la transformación que la palabra de Dios debería provocar en nuestra vida. Y cuando estábamos alabando, anoté algunas cosas que me llamaron la atención. Porque a veces cantamos, levantamos las manos, pero no sé si realmente dimensionamos lo que le estamos cantando al Señor. Y una de las cosas que vi dentro de la adoración dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. ¿Realmente yo estoy dispuesto a dejar de ser quien yo soy? Porque si solamente lo canto, pero no se vuelve algo en mi vida, yo simplemente estoy engañándome a mi espíritu, a mi alma, a mí mismo, cantando algo, pero realmente no es algo que yo estoy dispuesto a hacer. Fíjese, el otro día aprendí algo muy bonito de mi hermano Anel. De veras lo aprendí ese día. Dice, el Espíritu Santo empieza a trabajar mucho antes de que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso me destapó un poco el entendimiento. Y bueno, pensé, digo, wow, entonces lo que comienza cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es la transformación. Antes no podemos ser transformados. El Espíritu Santo viene y obra en nuestra alma y va allanándola hasta que nosotros decidimos voluntariamente aceptar a Jesús. Pero a partir de ahí comienza el proceso de transformación en nuestra vida. Ahora, ese proceso de transformación no va a llegar con la celeridad si yo mismo soy piedra de tropiezo para eso. Entonces, en ese sentido, me encontré algunos llamados de atención de parte del apóstol Pablo en la Escritura, que quiero compartirle hoy para poder desmenuzar el mensaje de la palabra que hoy quiero compartirle. Fíjense algunos de estos ejemplos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 en adelante, dice, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quien pertenece a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado y no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en tradiciones de hombres y en poderes que dominan este mundo. Luego en Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 dice, si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente el fundamento, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir en él es como una enfermedad. Y de ahí vienen las envidias y las discordias y los insultos, las desconfianzas y peleas sin fin entre la gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión como una fuente de riqueza. Luego en 2 Corintios capítulo 13 dice, examínense ustedes mismos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. En todos estos ejemplos, el apóstol Pablo
nos hace un llamado de atención. Nos dice, ¿realmente estás viviendo lo que tú dices que estar viviendo? ¿La palabra de Dios se ha hecho viva en ti? ¿Estás dejando que Dios transforme tu vida? ¿O simplemente te volviste un religioso que va todos los domingos a la iglesia, levanta las manos, canta, baila y anda por las nubes? ¿Realmente la palabra de Dios es la que me guía? Fíjense, alguien me decía a mí hace unas semanas atrás, me dice, hermano, pero yo veo que usted predica siempre de lo mismo, para él, ¿no? O para ella, para que no estemos pensando en quién será. Yo veo que usted siempre dice lo mismo. Y le digo yo, el apóstol Pablo hacía lo mismo. Para mí no motivo, dice, no me molesta repetirle las mismas cosas si para ustedes es de provecho, parafraseando algunas palabras de él. Ya antes les escribí sobre este asunto, dice en una de sus cartas. Aquí dice en Gálatas 1, dice 6, dice, estoy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo, nuevamente, su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Y en realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Jesucristo. O sea, cuando nosotros no tenemos una base firme, por eso me encantó lo que dijo el pastor, me encantó, porque hablaba de la firmeza, hablaba del fundamento. Y ahí uno ve cómo el Espíritu Santo es el que nos está guiando a lo mismo. O sea, ¿por qué pasa esto que yo sigo lidiando con las mismas cosas que hace 5, que hace 10? Porque no hay una base firme, hermanos. No hay una base firme. Todas nuestras decisiones tienen que ser consultadas en la Escritura. La Biblia es la que me va a dar a mí las herramientas para hacer la voluntad de Dios y no equivocarme. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y es que a veces nos dejamos distraer. Por eso el apóstol Pablo decía, si alguien les enseña un evangelio distinto del que yo les traigo, así sea yo mismo. Lo que pasa es que a veces no estamos dispuestos a la transformación. Fíjense, algo que anoté también en el momento de la alabanza, es que cuando llega ese desafío, cuando llega ese momento de poner en práctica, de decir, barro quiero ser, y Dios me quiere transformar, ahí pongo un límite. No, hasta ahí no. Ya no quiero ser barro. Pero ¿sabe qué? Algo que yo decía hace un tiempo, el que comenzó la obra la va a transformar, la va a terminar, o sea, si usted es un hijo de Dios, usted va a ser transformado, quiera o no. La característica del barro es que es moldeable. Usted le puede dar la forma que quiera. Pero si usted se endurece, usted va a ser esculpido como la piedra. Al final le van a dar forma, lo único que va a hacer a los golpes. Sí. Usted va a ser transformado, quiera o no. Pero si usted se transforma en una roca, el Señor lo va a transformar igual. Pero va a ser más duro, va a ser más difícil. Entonces necesitamos entender que nuestra vida cristiana la debe sostener la palabra de Dios y ponerla en acción. Si no, simplemente me voy a volver un religioso, una persona que
solamente cumple con lo que la religión dice. Va todos los domingos a la iglesia y regresa a casa y no hay ninguna transformación en él, no hay un cambio en él. Entonces, si la palabra de Dios no me incomoda, sino que solamente me hace sentir bien, no hay una transformación. Realmente la palabra de Dios lo que va a hacer en nosotros es lo que dice Hebreos capítulo 4, 12. Vamos a leerlo. Dice la palabra, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Dice la otra versión, es viva y eficaz. O sea, si es eficaz, no va a haber un fallo en ella. Vamos a ver, a la luz de este pequeño versículo, algunos aspectos que nosotros necesitamos establecer en nuestra vida para poder tener esa firmeza. Porque a veces por no conocer ciertos principios, no tenemos esa herramienta de acceder a esta riqueza que es la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Y a veces yo hago esta pregunta a algunas personas cuando leo la Biblia. ¿Será que Dios es mentiroso? Por supuesto que no. Todo el mundo me dice, no, hermano, no, Dios no es mentiroso. Entonces, si Él está diciendo que su palabra es viva y eficaz, ¿por qué no confío en ella? Le estoy diciendo a Dios mentiroso, no te creo. Créele. Le doy un ejemplo de algunas cosas que yo he podido evidenciar cuando aconsejo basado en la Escritura. Si la Biblia dice, hermana, estoy con una consejería, que los hombres serán egoístas, amantes del dinero, vanidosos, orgullosos, hablarán en contra de Dios, no respetarán la religión, no tendrán cariño, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Y después te dice, no tengas nada que ver con esa clase de hombres. Porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a las débiles mujeres que cargadas de pecado están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Evita esos hombres. Entonces ella me dice, pero es que no lo puedo dejar porque es que yo lo amo. No hay una firmeza en la palabra. Dios te está diciendo, sal de esa condición. Dios te está diciendo, ese hombre no te conviene. Dime, ¿llena algunos de las cualidades, esas maravillosas virtudes que acabo de mencionar? Sí, todas. Si Dios te está diciendo, sal de esa relación nociva, enfermiza, que te está enfermando física, emocional y mentalmente y espiritualmente, y te está poniendo en peligro espiritual, pero es que yo lo amo. Entonces no hay una firmeza en la palabra de Dios. No le creo a Dios. No creo que Dios quiera que yo me separe de Él. Entonces acomodo a Dios a mi manera de pensar, me hago mi Dios, mi becerro de oro, ¿sí? Porque me hago mi Dios. Y es que por medio de mí yo lo voy a cambiar. Eso es lo que piensan. Y se tiran esa responsabilidad. Es que yo lo voy a cambiar. No existe tal cosa. Eso es un ejemplo solamente de lo que la Biblia nos llama a ser, pero que no le creemos a Dios. Ahí le decimos mentiroso a Dios. Entonces, seguimos con este versículo tan poderoso. Dice que es más cortante que espada de dos filos, la palabra de Dios. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense, cuando estudiaba esto hace
un tiempo, me di cuenta de algo. Que la riqueza de la palabra de Dios a veces nos da una sabiduría impresionante. Cuando leo que dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, el Señor me dice, lo que pasa es que la palabra de Dios hace una separación entre lo espiritual y lo carnal. Lo separa. Porque dice la Biblia que uno se opone al otro para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Hay una partición ahí. Por eso es tan importante que la palabra de Dios sea la que rija nuestra vida. El alma y el espíritu están uno en contra del otro. Ahora, si usted no ha sido expuesto a una enseñanza sobre los rudimentos, la base del cristianismo, difícilmente usted va a entender qué es alma, qué es espíritu, qué es fe, qué es la salvación, como el escritor de Hebreos dice. Al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían tener estas cosas claras. Pero como usted solamente viene a la iglesia a sentirse bien, a que la palabra le dé su dosis de emoción, no hay una transformación, no hay un desafío a cambiar. Y nosotros necesitamos salir de ese estado de adormecimiento para que el enemigo no nos agarre en momentos difíciles sin base, como decía el pastor, sin una base firme, tambaleando, sino que ya sé qué hacer, ya tengo un fundamento. Ese fundamento lo que va a hacer es que me va a mantener firme en el momento de la prueba, en el momento de que soy remecido por las circunstancias. Pero si lo que yo espero es que el Dios de mi imaginación obre en mi vida, yo voy a estar siempre a la expectativa de que se cumplan todos mis caprichos. Pero cuando soy desafiado a cambiar, entonces no. Así no. No me parece lo que el pastor dijo. Bueno, esa debe ser su opinión. Sí, empezamos con todos estos argumentos. Ese debe ser su opinión. Pero a mí no me parece un Dios que sea así. Claro, porque ya usted se hizo su Dios. Ya usted se acomodó a su Dios y no lo va a sacar de ahí. Pero el Dios de la Biblia le va a dar instrucciones que a usted no le gustan. El Dios de la Biblia le va a dar fundamentos que le van a dar firmeza a su vida. Y en ese sentido, muchas veces no estamos dispuestos a rendirnos a lo que la palabra de Dios nos desafía a hacer. Porque ahí es donde está la clave de la transformación de nuestra vida. Si no, no va a haber transformación. Seguimos en este versículo. Dice, penetra hasta lo más profundo el alma del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, ya antes usted me ha escuchado hablar lo mismo y va a seguir escuchando lo mismo hasta que ya no me pongan a predicar. Nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el receptor de toda información y en el alma se procesan las emociones, los sentimientos, el sistema de pensamiento, el entendimiento y la voluntad. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Empieza a hacer una influencia sobre ella. Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, a desafiarnos a pensar diferente. Usted ha escuchado hablar varias veces,
como el pastor describe, que es que ahora te lavaron el cerebro. Es que necesitamos un lavado de cerebro. Necesitamos dejar de pensar como hemos estado pensando. Inclusive a usted puede llegar a tener muchos años en la religión o en el cristianismo y usted todavía necesita derribar muchas estructuras de pensamiento que no le sirven para nada. No le sirven para avanzar en el proceso de cambio en su vida. Cosas que usted aprendió que realmente no le están sumando absolutamente nada al crecimiento. Fíjense, aquí quiero contarle algo, quiero expresarle algo. Y el pastor no me lo ha pedido que yo lo diga. Yo se lo voy a decir porque sé que es bendición para su vida. Si Dios le va a hablar aquí en esta casa. Déjese de estar oyendo YouTube. Yo no estoy hablando en contra de los otros predicadores, pero hasta eso a usted le hace ruido. Ay, ¿cómo el pastor no va a decir que yo no puedo escuchar a Dante Gebel si tan lindo que habla? Por eso es que estamos así, tambaleando. Porque empiezo a buscar aquellas cosas que se sintonizan con mis anhelos, con mis deseos. Ay, qué lindo habla. Sí, puede hablar muy lindo, pero tiene una base firme. Es para usted. Yo una vez le tuve que decir a un hermano, mi pastor sabe eso. ¿Tú te congregas en River Church? ¿Tú te congregas en River Church o te congregas en la casa de mi padre? ¿De verdad? Después Valo me va a preguntar quién es ese. Brother, si Dios te va a hablar en tu casa donde te ha establecido. Lo que pasa es que cuando no me gusta lo que me están diciendo, porque me está desafiando a dejar de ser quien yo soy y ser Jesús, ser ese barro al que Dios le está dando forma, entonces empiezo a mirar para otro lado. No, yo no escucho a más nadie que a mi pastor y hago un estudio serio de la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué usted necesita estar escuchando prédicas en YouTube y Charles Stanley, Adrian Rogers y Dante Gebel y Cash Luna? ¿Sabe por qué? Porque usted no abre la Biblia y hace un estudio serio de la palabra de Dios y pregunta. No se da la tarea de abrir la escritura, leer, estudiar. No, quiere que todo se lo den como la papilla, desmenuzado. No, lea la Biblia. Aunque no entienda, lea la Biblia. Nosotros necesitamos leer la Biblia para que se despierte en nosotros ese anhelo, ese deseo de saber más de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si no lo hacemos, no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para que nuestra vida se vuelque a la voluntad de Dios. Sino que voy a querer saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No. Usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Y toda su vida, entonces, voltearla hacia la voluntad de Dios. A veces vamos delante del Señor orando y diciéndole todo el listado de cosas que nosotros queremos que Él haga para nosotros. No es así, hermanos. No es así. Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Esa es una transformación verdadera. Usted no vino a este mundo a hacer lo que usted quiere o hacer su voluntad. Usted vino a un mundo a hacer la voluntad de Dios. Yo fui diseñado para hacer la voluntad de Dios, me guste o no. Por eso es que mucha gente se quiebra, porque no era lo que yo esperaba. Por eso es que Judas, cuando se dio cuenta de que no era lo que esperaba, fácilmente vendió al Señor y después terminó
su vida porque él se hizo una idea totalmente errónea de lo que Dios iba a hacer en su vida. Las expectativas de él eran otras. Al darse cuenta de que hey, este no es que vamos a reinar aquí, que vamos a hacerlo. No, este reino que está hablando es de otro mundo. Y eso a él lo quebró. ¿Por qué? Porque sus expectativas estaban en otra cosa. Entonces necesitamos entender eso para poder avanzar y tener una base firme. Bien, no quiero extenderme mucho porque de verdad yo quiero que quisiera que usted asumiera ese reto de tener un cambio, pero déjeme darle algunos ejemplos de cómo la Biblia a veces nos llama la atención y nos desafía a hacer cambios en nuestra vida. Por ejemplo, en medio de las relaciones de pareja, nosotros tenemos muchas diferencias, porque Dios nos diseñó diferentes. Pero las diferencias no son para que nos ataquemos constantemente. Las diferencias no son malas. Nosotros las vemos mal porque lidiamos mal con las diferencias que Dios nos ha hecho. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice, recuerda a otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes los escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías porque los que hablan así se hunden cada vez en la maldad. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos esta exhortación y la aplicamos a una situación como las diferencias en el matrimonio, ¿por qué vamos a estar peleando por tonterías? A veces nos peleamos en el noviazgo, en el matrimonio, en las relaciones de amistad, por cosas que no tienen ni son ni ton. De hecho, en esta misma versión dice, no hagas caso, en el versículo 23 dice, no hagas caso a discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Yo estoy leyendo la Biblia, hermanos. La Biblia ya te está advirtiendo, ¿para qué vas a pelear por eso? Si al final van a terminar peleados. Un hombre de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todo, debe ser apto para enseñar y debe tener paciencia. Bueno para aplicarlo a los esposos, ¿verdad? Debe tener paciencia. Y hay un hermano que me dice, hermano, usted siempre nos da duro a los esposos, ¿cuándo le va a dar a las mujeres? También dice, y corregir con un corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Toda la escritura nos sirve a nosotros para actuar en determinado momento. Solamente hay que ir y consultarla. Y ahorita tenemos muchas herramientas. No estoy hablando de los predicadores de YouTube. Estoy hablando de herramientas que te ayudan a encontrar una enseñanza por ti mismo. Pero no la consulto. Entonces, ¿cómo voy a avanzar en el propósito de Dios si no tengo un estudio serio de la Escritura? ¿Cómo voy a avanzar yo en las promesas que Dios ya tiene para mí si no las voy a poder descubrir porque no estoy informado de la Escritura? Necesito ir a la Escritura para poder entender qué es lo que Dios quiere para mí y no ser lo que
yo demando a Dios que quiero ser. Imagínense, a veces nosotros estamos en situaciones de la vida cotidiana. ¿Usted se imagina un cristiano llevando a otro hermano en Cristo a la corregiduría? No me lo imagino. Pero hasta eso ordena la Biblia. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? No solo se pelean entre ustedes, sino que llevan sus pleitos ante los jueces paganos. Wow, los hermanitos eran serios. Imagínense. Se roban hasta entre ustedes. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes es un grave defecto. La misma Biblia nos da las instrucciones que nosotros necesitamos para avanzar. Pero cuando yo veo esos versículos, mejor me los salto y sigo para adelante. No me gusta. No, hermano, lo que pasa es que usted me lo está sacando de contexto. Ah, sí. ¿Cómo no? No. Está hablando de situaciones de la vida. Imagínense, yo le estoy recreando algunos escenarios que nosotros vivimos casi todos los días. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, voy a darle a las esposas, pues, una esposa es rebelde? Mire, una de las cosas que van a aprender en el seminario de parejas es que hay una tendencia, no es en todo, pero hay una tendencia. El hombre por naturaleza es egoísta y tiene serios problemas porque es muy egoísta en el matrimonio. La mujer por naturaleza es rebelde y tiene serios problemas en el matrimonio por su rebeldía. Entonces, lo que vamos a aprender en ese seminario es cuál es la verdad de Dios al respecto y por qué Dios da algunas instrucciones. Pero ese va a ser en el seminario. Pero, por ejemplo, una esposa mandona, criticona, gritona. Gracias a Dios. Decía un pastor, no me levante la mano, por favor. Pero, y uno ve ese escenario donde ella está ahí encima del esposo. ¿Sabe qué dice la Biblia de eso? ¿Qué principio dice? Dice 2 Corintios capítulo 6. En nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, la prisión, el alboroto, trabajo duro, los desvelos y el hambre. O sea, imagínense que en nada debemos dar mal ejemplo. De hecho, se da mucho, como dijo el pastor, aquí no, se da mucho. La Biblia dice que las ancianas, cuando dice las ancianas no está hablando de las viejas, sino las mujeres más maduras, que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser juiciosas, cuidadosas del hogar, a respetar a sus esposos y a estar sujetos a ellos. Eso es lo que dice la Biblia, que las más maduras les enseñan a las más jóvenes a ser esposas conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿ustedes saben qué hacen las esposas cristianas? Las más maduras. No te dejes. ¿Sí? No te dejes. Cualquier cosa ya tú sabes que yo estoy aquí. Qué bíblico. Usted se ríe, pero es así. ¿Dónde está la escritura ahí? ¿En qué versículo amparan ese comportamiento? Entonces necesitamos entender
que un estudio serio de la Escritura es el que nos va a llevar a nosotros a madurar. Imagínense que el apóstol Pablo le dice a los corintios: cuando yo me presenté delante de ustedes, les hablé de una manera sencilla para que la demostración del Espíritu, estoy parafraseando, fuera del Espíritu y no de mis palabras rimbombantes. Más o menos eso es lo que les decía. Pero todavía no puedo hablarles de una manera más fuerte porque ustedes todavía son niños, mientras haya entre ustedes envidias y discordia. Es que todavía son débiles en la fe y actúan puramente por criterios humanos. Fíjense cómo el apóstol dice: ustedes no han alcanzado la madurez. Necesitamos alcanzar la madurez para pasar a la siguiente dimensión espiritual. No puede ser que yo tenga una bicicleta dañada y pasen 5 años y la bicicleta sigue dañada. No, hay que arreglarla. Hay que arreglarla. Hay que pasar esa prueba y seguir adelante. Pero para eso necesito de verdad tomar conciencia y sobre todo tomar decisiones firmes basadas en la Escritura. Decisiones firmes basadas en la Escritura, no basadas en mis emociones y sentimientos, no basadas en lo que me sugirieron a alguien que habla mi mismo idioma, que estamos en un mismo sentir. No. Le voy a dar termino con esto. Le voy a dar una clave para reconocer la voluntad de Dios en su vida. Cuando Dios lo va a desafiar a hacer algo a usted, la clave está en que va en contra de lo que usted quiere hacer. Normalmente va en contra de lo que usted quiere hacer. Llega ese momento donde el Señor te dice: sal de esa condición, y usted no quiere, pero Dios sabe que usted tiene que salir de ahí. Hágalo, créale a Dios. El apóstol Pablo no quería a la iglesia ni al evangelio, lo rechazaba, la perseguía. Y cuando se encontró con Jesús, tuvo que voltear toda su vida a la voluntad de Dios. Normalmente eso es lo que va a pasar. Es un formateo. Usted tiene que derribar. Por eso es que ya no vivo yo. Lo estábamos cantando. Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos. Para poder llegar a eso yo tengo que dejar de ser quien soy. Ya no puedo estar con ese pensamiento de que ahora sí, ahora resulta que hay que hacer lo que haga, lo que dice el hermano Villo, el pastor Valo. No. Nosotros somos simplemente ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos de Dios. Yo no soy nada, es Dios que lo es todo. Nosotros cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno necesita cumplir su función. Así que, mis amados hermanos, yo quisiera poder seguir hablando tendría que decirle tantas cosas, pero sé que el tiempo apremia. Pero mi exhortación es esa. De verdad necesitamos cambiar, hermanos. Necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Y no les estoy diciendo esto porque yo crea que estemos mal. No, gracias a Dios estamos aquí. Por eso mismo, porque estamos aquí. No
no quiero que usted se vaya con el pesar de que ¿será que todo lo he hecho mal? No, sí, hemos cometido errores, pero el solo hecho de que usted esté sentado aquí escuchando la palabra y esta exhortación, este llamado de atención, es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Esto no es para el que, debió haber venido fulano. No, es para usted. Es para usted, para que usted cambie. Es para que usted cambie. Dice, no vivan más según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, preséntese como ofrenda viva, agradable a Dios. El problema de la ofrenda viva, del sacrificio vivo, es que está vivo. Y cambiar, morir, duele. Antes el sacrificio era, matabas el becerro y morías, lo ofrecías en sacrificio. Pero este es un sacrificio que permanece vivo, porque yo todos los días muero y Cristo es el que vive en mí. Tengo que hacer morir esa naturaleza humana, esa tendencia a la vieja naturaleza, y ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es el culto verdadero que debemos presentar. Ese es el verdadero culto que debemos presentar, esa transformación en mi vida. Pero dice la Biblia que solamente es transformando la manera de pensar, renovando el entendimiento, despojándome de lo que antes era, negándome a mí mismo. Todas esas instrucciones están en la Escritura. Así que solamente necesito obedecer. Amén. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.